La ciudadanía es un estatus, es decir, un reconocimiento social y jurídico por el cual una persona tiene derechos y deberes por su pertenencia a una comunidad, en general de base territorial y cultural. Los ciudadanos son iguales entre ellos. En la teoría no se puede distinguir entre ciudadanos de primera, de segunda, etc. En el mismo territorio, sometidos a las mismas leyes, todos deben de ser iguales. La ciudadanía acepta la diferencia, no la desigualdad. La ciudadanía se origina en las ciudades, caracterizadas por la densidad, la diversidad, el autogobierno, las normas no formales de convivencia, la abertura al exterior, es decir, la ciudad es intercambio, comercio y cultura. No es solamente urbanismo, o sea, concentración física de personas y edificios. Es civitas, lugar del civismo, o participación en los quehaceres públicos. Es polis, lugar de política, de ejercicio de poder. En nuestro país está en desarrollo una redefinición de proyecto nacional. Las líneas maestras de este proyecto están formuladas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Allí están plasmadas las orientaciones filosóficas, la misión y los objetivos del nuevo proyecto. Este fue aprobado por el pueblo mediante referéndum consultivo, siendo la primera vez que el pueblo es consultado respecto a la decisión de los lineamientos que debe seguir el país. La primera vez que participamos de manera masiva y protagónica en la toma de decisiones que afectan al colectivo nacional. En tal sentido, en la Constitución está planteado el proyecto de todos los venezolanos. De él ya arranca un proceso de transformación social y reformulación institucional. Comienza la instrumentación de ese proyecto con la intención soberana de refundar la República, teniendo como propósito establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, en un estado de justicia federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y futuras generaciones. Asegura el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna. Promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, preámbulo. La unidad curricular, Proyecto Nacional y Nueva Ciudadanía es una invitación a conocer el Proyecto Nacional. Pretende insertar a los estudiantes en una dinámica de búsqueda y construcción de saberes respecto a las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social, en una dinámica que entiende el aprendizaje como una forma más de la participación democrática y una herramienta para la construcción de la soberanía cognitiva. Se propone la discusión y la reflexión acerca de los equilibrios económicos, social, político, territorial e internacional, a partir de una diversidad de temas en ellos incluidos, desde una perspectiva retrospectiva y crítica que impulse el conocimiento y reflexión acerca de la realidad venezolana presente y pasada. Soy Nelson Corredor Trejo, docente adscrito al Departamento de Tecnología en el Programa Nacional de Formación en Informática. Para establecer comunicación deben utilizar la dirección electrónica ncorredortrejo@gmail.com, así como visitar con frecuencia el blog nuevaciudadaniawebnode.com.be, pues en este espacio de educación virtual se publicarán temas relacionados con los módulos a desarrollar durante las 12 semanas correspondientes al trayecto inicial, así como las actividades evaluadas que de acuerdo a mis instrucciones ustedes realizarán, bien sea en equipo, trabajo colaborativo o en trabajos individuales. El plan de evaluación, como ustedes pueden ver,
consiste en una serie de actividades que serán insertadas en el blog mencionado, correspondiente a una ponderación del 30% de la materia, es decir, equivale a 6 puntos que se promediarán de acuerdo con el número de actividades realizadas. Otro 30% más, 6 puntos, corresponde a las de trabajo colaborativo, actividades que serán asignadas para el desarrollo de los temas contenidos en los módulos y que publicarán en un blog que deben construir por grupos en el que todos los estudiantes deben participar según las actividades que propongan sus administradores, es decir, los integrantes de los grupos. Las instrucciones para la construcción de los blogs grupales serán publicadas en el blog nueva-ciudadanía.webnode.com.be. Esta unidad curricular está orientada al conocimiento y discusión de temas fundamentales para la comprensión de la realidad contemporánea de nuestro entorno de vida en sociedad. Se hace especial énfasis en el cultivo de capacidades para la búsqueda, selección crítica, procesamiento y uso de la información, la lectura comprensiva, así como la comunicación oral y escrita. Las actividades propuestas están dirigidas hacia la creación de conciencia crítica, la producción de documentos académicos y su socialización a través del blog y en el aula, partiendo del principio de que la comunicación real es la que crea condiciones y obliga a revisar los aspectos formales de la comunicación para garantizar la comprensión de los interlocutores. Bienvenidos a este recorrido por la creación de ciudadanía. En el desarrollo de este módulo, correspondiente a la sociedad multiétnica y pluricultural, los estudiantes conocerán, discutirán y reflexionarán acerca de las características culturales y sociológicas de la sociedad venezolana actual y el proceso histórico de su conformación. Partiendo de las culturas originarias, es decir, de nuestras culturas aborígenes y de la integración de las culturas europeas y africanas, se va definiendo un modo de vida, de hacer y de pensar que podemos reconocer como venezolanos. Esta sociedad multicultural desde sus orígenes, donde los elementos indígenas, africanos y españoles se amalgaman para crear un ser nacional, un venezolano con características culturales diferentes que, a través de un proceso de integración nacional, se siente en comunión con los otros, con un sentido de identidad en las diferencias. Esas diferencias contemplan una dimensión espacial en la cual se pueden reconocer culturas regionales, culturas rurales y culturas urbanas. Asimismo, esas culturas conviven con etnias o pueblos aborígenes, diversos entre sí y respecto a esos otros venezolanos en los que predomina la cultura denominada criolla. El reconocimiento de nuestra diversidad cultural y el conocimiento crítico de la existencia de mentalidades excluyentes que pretenden que unos rasgos culturales son mejores que otros, propiciando la discriminación, debe alertarnos ante la necesidad de cambiar esas concepciones excluyentes por una mentalidad incluyente en la que aceptemos nuestras diferencias en relaciones de igualdad. La sociedad venezolana, además de ser multiétnica y pluricultural, es una sociedad de grandes contrastes, injusta y desequilibrada social, económica, regional y demográficamente. Una distribución desequilibrada de la riqueza social ha generado dichas desigualdades, convirtiéndola en una sociedad de exclusión. De allí la necesidad de la intervención del Estado como agente equilibrante al implementar políticas públicas en todos los ámbitos que promocionen la inclusión social. Estas políticas pasan por la creación de mecanismos para la participación de los ciudadanos en la construcción de una sociedad de la inclusión. La educación y la salud son dos de las esferas esenciales en las que se desenvuelve el proyecto democratizador inclusivo planteado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el módulo 2, Soberanía, Territorio y Petróleo, se discutirá acerca de la soberanía como un concepto integral que contempla diversas dimensiones. 1. La dimensión territorial, que implica el conocimiento de los límites del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, la ubicación de nuestras fronteras y las diversas problemáticas presentes en ellas,
Asimismo, la comprensión de las fronteras en relación con el reconocimiento de los pueblos indígenas que pueblan áreas fronterizas, el conocimiento de los recursos naturales presentes en ellas y la necesidad de propiciar el desarrollo sostenible en esas áreas geográficas, como un mecanismo de afianzar el control y la integridad territorial, a lo cual se agrega la necesidad de la presencia del Estado en dichas áreas. 2. Otra dimensión de la soberanía es la definida desde la perspectiva de los recursos naturales presentes en el territorio de la República. Este entiende por soberanía la propiedad de la nación sobre los recursos naturales y su aprovechamiento sustentable, sin poner en riesgo las generaciones del futuro, mejorando la calidad de vida en condiciones de igualdad y generando inclusión social. El petróleo, en este sentido, es un recurso emblemático. Dada su importancia estratégica, las apetencias del capital extranjero y el manejo excluyente que se hizo en la orientación de la riqueza generada por la explotación de este recurso nacional durante décadas. 3. La dimensión internacional entiende la soberanía como el derecho a la autodeterminación, la inviolabilidad del territorio, la integridad territorial y la propiedad de los recursos naturales frente a las políticas neoliberales y a los intereses del capital transnacional. Al mismo tiempo, esta perspectiva incluye el aprovechamiento de los recursos naturales para la consecución de la integración latinoamericana y caribeña en el marco de la política exterior del Estado venezolano. El módulo 3 propicia el acercamiento, la comprensión crítica y la reflexión acerca de los problemas de la integración económica de Venezuela al sistema capitalista mundial, es decir, el ámbito internacional y sus dimensiones histórica y espacial, así como del desenvolvimiento económico en el ámbito nacional. En tales sentidos se abordarán las lógicas de la integración de Venezuela y Latinoamérica al contexto económico mundial en su recorrido histórico. Se trata, por una parte, de la lógica del sistema capitalista mundial cuyo objetivo es la acumulación de capital y la maximización de la ganancia, y por otra parte, una lógica que tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades de los pueblos organizados, la utilización de los recursos del territorio según esas necesidades y según las capacidades de esos pueblos. En el módulo ustedes conocerán, discutirán y se formarán opiniones críticas acerca de los cambios constitucionales que se ha producido en la historia republicana de Venezuela y la incorporación de derechos ciudadanos y sociales en las diferentes constituciones. También es necesaria la reflexión acerca de los conceptos de democracia implementados históricamente y los mecanismos de participación popular en la toma de decisiones, representatividad, participación y protagonismo. En tanto el sistema democrático, en cualquiera de sus versiones, está íntimamente ligado a la concepción de libertad y específicamente a la libertad de expresión. Se analizarán los fundamentos, derechos y distorsiones de la libertad de expresión con relación al derecho a la información veraz y oportuna, tomando en cuenta el papel de los medios de comunicación de masas y los medios alternativos. Por último, es importante el conocimiento y la discusión constructiva en torno al proyecto democrático planteado en la Constitución de 1999 con relación a la historia político-social reciente. Desde Aristóteles se conoce que el ciudadano es aquel que participa del gobierno, es decir, del ejercicio del poder público. Esta idea se fue reforzando en la antigüedad griega y romana. Nos llega a través de Cicerón, la consideración del poder político como res publica o como cosa pública. ¿Quién es el ciudadano? El que tiene derecho a actuar en la cosa pública, en la administración pública. Entonces, si eso es así, y lo ha sido sistemáticamente en la historia del pensamiento y en la práctica jurídica, la naturaleza del ciudadano nunca es abstracta, sino que siempre está referida a la sociedad concreta donde existe, a la esencia del poder político de que participa, con el que se relaciona. En otras palabras, no existe un ciudadano con independencia del tipo, el carácter, la naturaleza, las funciones, los principios del régimen político en que participa. Por lo tanto, para poder enfrentar el tema a que nos han convocado, sobre todo
cómo formar un ciudadano, habría que diferenciar al menos tres grandes cosas. La especificidad del poder público en la sociedad, por sus fundamentos sociales, normas esenciales, finalidades de funcionamiento, programa ideológico-cultural en que se inspira, valores fundamentales que promueve y defiende, contexto interno y externo en que se desenvuelve. En segundo lugar, las características esenciales, históricamente configuradas, de la participación política de sus sujetos, por sus medios, por sus modos, por sus normas organizativas y de procedimiento, por sus finalidades, entre otros aspectos. Y, en tercer lugar, para poder entender cómo formar un ciudadano es importante diferenciar o analizar las cualidades concretas, históricamente estructuradas y condicionadas de los sujetos de la participación en política, es decir, sus dotes, sus capacidades o saberes en cuanto a habilidades, hábitos, valores, conductas, etc. No solo en el plano cívico, político, sino en el ético, el estético, el laboral y el jurídico. En el lenguaje cotidiano, la palabra persona hace referencia a un ser con poder de raciocinio, que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. El ejemplo excluyente suele ser el hombre, aunque algunos extienden el concepto a otras especies que pueblan este planeta. Una persona es un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad, además de contar con inteligencia y voluntad, aspectos típicos de la humanidad. Para la psicología, una persona es alguien específico. El concepto abarca los aspectos físicos y psíquicos del sujeto que lo definen en función de su condición de singular y único. La socialización es el proceso mediante el cual el ser humano aprende en el transcurso de su vida los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales. La sociabilización es factible gracias a los agentes sociales que se pueden identificar como la familia, la escuela, los iguales y los medios de comunicación. Además, son las instituciones e individuos representativos con capacidad para transmitir e imponer los elementos culturales apropiados. Los agentes sociales más representativos son la familia, porque posee un rol primordial, ya que es el primer nivel social al que tenemos acceso, y la escuela, ya que en la actualidad ha perdido su papel principal y la escuela es transmisora de conocimientos y de valores. También en la socialización una persona interioriza su cultura de una sociedad determinada. La socialización se puede describir desde dos puntos de vista. Objetivamente, a partir del influjo que la sociedad ejerce en el individuo, en cuanto proceso que moldea al sujeto y lo adapta a las condiciones de una sociedad determinada. Y subjetivamente, a partir de la respuesta o reacción del individuo a la sociedad. Manifiesta además que la socialización es vista por los sociólogos como el proceso mediante el cual se inculca la cultura a los miembros de la sociedad. A través de él, la cultura se va transmitiendo de generación en generación. Los individuos aprenden conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y habilidades necesarias para la participación adecuada en la vida social y se adaptan a las formas de comportamiento organizado característicos de su sociedad. Por lo general, se distingue la socialización primaria, aquella en la que el individuo adquiere las primeras capacidades intelectuales y sociales y que juega el papel más crucial en la constitución de su identidad, de los procesos de socialización secundaria, en los que instituciones específicas, como la escuela o el ejército, proporcionan competencias específicas, más abstractas y definibles. La socialización primaria se desarrolla desde el comienzo de la vida hasta el ingreso del individuo en alguna institución escolar, donde se producen los primeros intercambios con sujetos que no pertenecen al entorno familiar. De todas maneras, no hay un momento exacto que marque la finalización de esta etapa, ya que esto varía según el individuo y la sociedad y las pautas culturales en la que éste se desenvuelva. Además, esta etapa se remite al núcleo familiar y se caracteriza por una fuerte carga afectiva. La socialización secundaria corresponde a cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de una sociedad.
es la internalización de submundos institucionales, realidades parciales que contrastan con el mundo de base adquirido en la socialización primaria o basado sobre instituciones. El aprendizaje se refiere a la adquisición de nuevos recursos al repertorio de respuestas del individuo y en este sentido su alcance es más amplio, ya que no todo aprendizaje supone un factor socializante. Para que ésta resulte efectiva, el punto de partida se inicia en la edad temprana con la asimilación de las estructuras cognitivas y las habilidades lingüísticas y comunicativas para, a través de las pautas de valores, normas y significados reconocidos, aprender la realidad y capacitar al sujeto para alcanzar contenidos significativos más extensos y lograr un proceso de interacción en el pensamiento. La ciudadanía es aquella condición que adquiere un ser humano que lo acredita como parte de un país. El documento que certifica la ciudadanía es la nacionalidad, la cual se adquiere con solo nacer dentro del territorio del Estado. Un ciudadano tiene entonces por defecto derechos y deberes establecidos en un código de normas o carta magna de este país. Tiene que, por lo tanto, adaptarse a todo el sistema político, jurídico y administrativo de esta nación, que lo considera como ciudadano venezolano. La ciudadanía puede ser, a partir de la definición anterior, la forma que tiene una persona de comportarse en la ciudad, en el pueblo, en sociedad. Esto incluye el respeto de las normas de convivencia y la tolerancia de las diferentes culturas y etnias. También la adaptación al código de leyes que debe cumplir como todo ciudadano local, aunque sea extranjero. La ciudadanía, como un sentido en pro de la moral y las buenas costumbres de una nación, es resaltada entre las personas que conforman la comunidad, para que sirva de ejemplo y destaque por su loable función. La ciudadanía es muy importante en los países democráticos, ya que ésta permite a los que la poseen tener unos derechos que son irrevocables según la Constitución vigente. El más crucial para el destino de la nación es el derecho al voto. Con este, todos los ciudadanos son los que, como pueblo soberano, tienen la última decisión en los procesos electorales en los que se escogen a los representantes del gobierno. En países como Venezuela, los ciudadanos tienen derecho a una educación y atención médica de primera gratuitamente, de la misma manera que están obligados al pago de un impuesto para el mantenimiento de esas dependencias y así garantizar el buen servicio de las instituciones públicas. A nivel académico, muchas escuelas preparatorias imparten la educación ciudadana para que los jóvenes reconozcan cuál es el modelo de ciudadanía vigente en el estado que habitan. De la misma manera, se tocan tópicos de relevancia internacional como la aplicación de los derechos humanos en los países que firmaron el tratado. También se estudian los diferentes trámites que un ciudadano debe cumplir según lo previsto en los códigos y leyes. ¿Has comprendido lo que implica la ciudadanía? Ciudadanía significa el conjunto de derechos y deberes por los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. El término ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad. Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada. La ciudadanía implica derechos y deberes que deben ser cumplidos por todos los ciudadanos, sabiendo que aquellos serán responsables por la vivencia del individuo en la sociedad. Pero, ¿hasta qué punto conocemos cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes? ¿Reflexionamos sobre nuestro comportamiento ciudadano? La conducta o el modo de ser de las personas los muestra como son, y todo ello emerge de la educación que han recibido desde temprana edad. Cuando se es habitante de una ciudad, el comportamiento debe estar acorde con tal calidad, pues éste lo dignifica o lo empobrece, dependiendo de cuál sea su conducta. Si ésta agrede las reglas dadas por la sociedad, violándolas de manera reiterada, estamos ante un desadaptado social. Nuestras ciudades y pueblos se están llenando de esa clase de individuos, no solo oriundos de esta región, sino venidos de otras partes, que la han convertido en su coto de caza para desarrollar toda su perversidad y malos comportamientos, amén de haberla transformado de ciudad bonita
en una de las ciudades más sucias y desordenadas del país, como en el caso de Mérida, donde predomina la anarquía, el buhonerismo y la anarquía vial. Da tristeza recorrer nuestra ciudad y observar cómo sus construcciones antiguas y monumentos históricos han sido seleccionados por grupos desadaptados sociales para estamparle sus ridículos grafites, amén de robarse las esfinges o bustos de bronce. Generalmente los mensajes son monotemáticos y ausentes de ingenio. Su barbarie ha hecho grave mella en la iluminación y en la estructura decorativa de calles, parques, lugares de recreación, entre otros espacios públicos. En lo que atañe con los parques, las autoridades están en mora de prestarles urgente atención, pues muchos de ellos a ciertas horas del día no es recomendable permanecer allí porque grupos de viciosos los invaden, aprovechando los desechos para poder camuflarse y desarrollar todo tipo de fechoría. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para ser un buen ciudadano? Así, hemos llegado al final de esta primera clase sobre Proyecto Nacional y Nueva Ciudadanía. Como pudieron observar, son muchos los temas que conforman los 4 módulos. Por lo tanto, escogeremos los más importantes o relevantes que ustedes consideran para cumplir con las actividades pautadas. Esto quiere decir que los temas seleccionados serán repartidos en grupos dependiendo del número de estudiantes que conforma cada sección de Proyecto Nacional y Nueva Ciudadanía. Estos grupos harán un trabajo colaborativo y serán expuestos por ustedes después de haber realizado la investigación correspondiente y de acuerdo a la metodología escogida para cumplir con esta actividad. Para ello se propone que cada grupo cree un blog con el tema seleccionado y en él el resto de los compañeros de clase expresarán sus comentarios. Recuerden que un blog puede contener diferentes secciones, como por ejemplo galería, fotografía, foros, comentarios, encuestas, temas de interés, que de acuerdo al criterio de cada uno de ustedes irá mejorando con el transcurrir de la semana de clase. En dicho blog también publicarán las actividades de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo colaborativo. La construcción del blog en equipo de trabajo corresponde al 30% de la evaluación de las actividades basadas en trabajo colaborativo. Asimismo, cada participación de los miembros de los otros grupos en estos blogs también será objeto de evaluación. Gracias por su atención y espero que la presentación haya sido del agrado de todos ustedes. Bienvenidos al Programa Nacional de Formación en Informática, a la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida, Cleber Ramírez. Esta es su universidad y como buenos ciudadanos ustedes deben contribuir a su preservación, porque con el buen comportamiento de ustedes lograremos hacer de nuestra universidad una de las mejores casas de estudio de la región andina. Muchos éxitos en sus estudios universitarios que en estos momentos están iniciando.